Bienvenidos a Cafeteando Derecho, charlas cotidianas de cultura jurídica, conducido por Sara Chávez. Comenzamos. Hola, bonito martes. Hoy es otra vez un martes de Cafeteando Derecho. Y pues, ¿qué creen? Traigo un tema padrísimo que vamos a compartir aquí con nuestro invitado. ¿Qué tal el tema de las pensiones? Creo que todo mundo nos interesa. La semana pasada hablamos un poquito de fisco y pensiones, que estaba así medio triste porque creo que las pensiones en México es un tema complicado. Pero hoy vamos a hablar de la gente que ya hoy se está pensionando. Y para eso invitamos al licenciado Eric García Jauregui. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Muchas gracias, licenciada, muy agradecido por el espacio, muchas gracias. Un gran abogado conocido desde hace muchos años, compañero de trabajo en algún momento. Así es. Y déjenme presentarlo, tiene muchísima experiencia el licenciado. Él es un abogado con más de 18 años de experiencia en áreas jurídicas, juez de distrito de carrera judicial en retiro, imagínense, tan joven y ya no lo pusieron en retiro. Claro, derivado de esa reforma constitucional al poder de 2024, fue vencedor del concurso abierto de designación de jueces cuando se hacía mucha chamba para ser juez de distrito, así que ya se imaginarán los conocimientos que tiene y toda la experiencia que ha tenido. Él cursó la licenciatura en Derecho en UABC, tiene una maestría en Derecho Procesal Constitucional, especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral, y pues trabajó en el Poder Judicial de 2016 a 2025 y también en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de 2010 a 2016. Tienes una gran carrera ya en el ámbito judicial y jurisdiccional, Eric. ¿Qué tal? Qué padre que ya andas por acá. Ahora te vamos a tener que aprovechar todos los litigantes, todos los ciudadanos que tienen tanta necesidad de personas preparadas como tú. Muchas gracias, licenciada. Pues he intentado estar por varios lugares. Me gusta leer, me gusta trabajar, me gusta estudiar. Como bien dijiste, a partir de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación que se aprobó el año pasado y que se llevaron las elecciones el pasado 1 de junio, sí. Dejé el cargo que tenía a partir del 1 de septiembre de este año y a partir del 4 de septiembre pues empecé en una nueva faceta que ahora es pues como abogado postulante, ¿no? Y entonces agradezco la invitación aquí a tu espacio para platicar de temas jurídicos, que es lo que más nos gusta. Claro, a nosotros estamos súper felices de tener mentes brillantes aquí para compartir tanto conocimiento y pues la verdad es que tú estás manejando o manejaste ya un buen rato el tema de la justicia laboral federal, que digamos es nuevo, novedoso, como que hubo una reforma y están recientemente incursionando los jueces laborales federales, ¿no? Así es, licenciada. Bueno, la reforma constitucional a la materia de justicia laboral se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017. Uh-huh. La implementación inició a partir del 1 de mayo del 2019, en donde se reformó pues casi toda la Ley Federal del Trabajo, arriba de 500 artículos de la Ley Federal del Trabajo, en donde ya se le da una operatividad a estos nuevos tribunales laborales, ya sea a nivel federal o local, dependiendo de la competencia que tenga cada uno de ellos, y ya no conocen de los asuntos nuevos a partir de que inician la vigencia a cada uno de estos tribunales, las juntas de conciliación, ya sea federales o locales, ¿no? Es importante señalar que a nivel federal uh-huh. se implementó la reforma, o se está implementando, de forma escalonada. Okay. En 2020 iniciaron los primeros concursos para la designación de personas juzgadoras. Iniciaron alrededor de 9-10 circuitos en el país, okay. en donde fueron la primera generación, ¿no? Ya 2021 inició la segunda fase o etapa, entre ellos Baja California, el tribunal que tenemos aquí en Tijuana, otro que está en Ensenada. Sí. A partir de 2022, octubre, fue la tercera etapa. Ya con esto se completó, como quien dice, lo que es toda la implementación en todo el país. En 2024, el Consejo, el entonces Consejo de la Judicatura Federal, trató de reforzar algunas sedes en donde se estimaba uh-huh. que por la cantidad de asuntos era necesario aperturar nuevos tribunales o reorganizar. Es por eso que el año pasado aquí en Tijuana aperturó el tercer tribunal. Antes era uno y ahorita son tres en Baja California, uno en Tijuana, ahora ya son dos, el de Ensenada.
En mi caso, pues yo tuve la adscripción en Acapulco Guerrero, Wow. donde era un tribunal único para toda la entidad. Era mucho trabajo. Muchísimo trabajo, y a partir del año pasado pues aperturó el segundo. ¿Cuáles eran las complejidades o cuáles son las complejidades de esa entidad? Bueno, es sabido, yo creo que por la mayoría de nosotros, que en octubre del 2023 pues impactó un huracán, ¿no? El huracán Otis. Sí, que básicamente despedazó Acapulco. Despedazó ¿no? Acapulco, y los tribunales y juzgados del Poder Judicial de la Federación allá estuvieron pues sin poder trabajar normalmente desde octubre del 23 hasta febrero del 24. Ok. Se abre el tribunal en agosto y en septiembre cae otro huracán. Entonces, pues sí, es una situación un poco complicada, pero ya los tribunales empezaron a funcionar. Están funcionando, están trabajando a nivel nacional. Pues aquí la pregunta sería si a partir de la reforma constitucional del Poder Judicial Federal y las demás entidades, el caso de Baja California pues no es diferente, se le da o no cumplimiento al mandato constitucional tratándose de las personas juzgadoras que están a cargo de estos tribunales. Eso es un tema interesante y en algún momento lo podemos platicar. Y por ejemplo, lo que pasa es que fíjate, en el tema de pensiones, creo que es un tema súper complejo que casi, pues, no sé si nadie sabe qué onda, con quién te peleas, vas nada más con el órgano que te otorga tu pensión y ahí pues te la otorga o te la niega, pero creo que ahora es más fácil o hay mucha apertura con estos nuevos juzgados laborales federales para resolver cuestiones que son complejas ahí al momento de tramitar las pensiones, ¿verdad? Sí, es una nueva dinámica. Es una nueva dinámica, ¿por qué? Porque el diseño del nuevo sistema de justicia laboral, lo podemos decir todavía nuevo, está apenas dando sus primeros pasos. Como que le estamos agarrando el rollo. Estamos agarrando ahí la onda. Pues esta nueva apertura, esta nueva dinámica de tener a la persona juzgadora de frente. Porque aparte es como el otro lado, ¿no? Que está sentado. Estamos ahí, o sea, bueno, estamos todavía, digo. No, están ahí los juzgadores. Sí. Como las salas de audiencia son muy parecidas a las del sistema penal acusatorio. Ok. Un poco diferente el diseño por la misma materia, y lo que se busca es que todos estén de frente para la cuestión de la conciliación. Ok. Y esto me lleva al primer punto. Los tribunales, el sistema está diseñado para que antes de acudir a instar en un juicio laboral, ya sea ordinario o algún juicio de este tipo de pensiones, tengas que acudir a una instancia prejudicial obligatoria. Así lo estableció el legislador en el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo. Ahí vienen los casos de excepción. Y este catálogo básicamente dice, si estás en estos casos de excepción, puedes acudir directamente a los tribunales laborales, ya sea local o federal, en este caso pensiones federales. Si no estás en esos casos de excepción, tienes que acudir al centro de conciliación. Para ver si te puedes poner de acuerdo con tu patrón o expatrón, no sé. Aquí el tema se pone interesante porque básicamente lo que señalan el legislador, y luego se retomó, no de frente, pero por la segunda sala de la Suprema Corte, o lo que era la segunda sala de la Suprema Corte, es que sí tienes que ir, porque aquí hay un criterio que es el de registro digital 2024-532 de la entonces segunda sala, que dice de rubro: prestaciones de seguridad social, la pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, así como la devolución y pago de aportaciones de seguridad social, no se consideran excepciones para agotar la instancia conciliatoria prejudicial en términos del artículo 685 ter, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo. Básicamente es lo que acabo de comentar. ¿Qué nos señala la Corte en esta ejecutoria? Que es la contradicción de tesis 360-2021 de su índice. Básicamente nos dice que en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, apartado A, fracción 20, señala que existirán estos centros donde tendrás que acudir para platicar de cierta forma, conciliar si es que se puede, con la persona o con la entidad que a la postre va a ser tu demandada, y entonces despresurizar de cierta manera lo que es el sistema jurisdiccional, los órganos jurisdiccionales. La Corte, al resolver esta contradicción de tesis, retoma el artículo 17 constitucional, donde señala que también los medios alternativos de solución de controversia son un medio o una forma de acceder a la justicia. Entonces, básicamente ustedes pueden resolver su problema. Si no lo resuelven, en estos centros que estarán expeditos para ello, que son de naturaleza administrativa, pues vente para acá a los tribunales, y entonces estará un juez o una jueza independiente, que sería el ideal, para que resuelva tu controversia.
Entonces, aquí hay varias posturas. Número uno, a ver, tratándose de pensiones o de jubilaciones, no es algo gracioso del Estado, ni algo que me conceda nada más porque sí. Es algo que el trabajador se va ganando a lo largo de su vida. Claro, es un derecho que se va adquiriendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, ahora hay quienes dicen, bueno, ahora ese derecho lo voy a poner yo o voy a negociar con el derecho que ya tengo, las semanas que ya coticé, el ahorro que ya tenga, dependiendo del régimen en el que estoy. Sí. Pues bueno, ahí son diferentes puntos de vista. Claro, porque lo hemos estado viendo y creo que muchos podrán verse identificados cuando acudes sobre todo al Seguro Social o al ISSSTE, ¿no? A intentar tramitar tu seguro de viudez, tu seguro de cesantía, tu seguro de vejez, que si están tus semanas cotizadas completas, que si están tus números correctos, pero que si te toca la pensión por concubinato, que si se murió tu pareja y te dejó como beneficiario. Entonces como que hay mucha demanda, y más lo veíamos en el episodio pasado, cómo se incrementa la base de personas adultas mayores, y eso hace que yo creo que tienen que implementar muchos más juzgados, porque va a ser un tema del día a día el tema de las pensiones. Sí, así es, licenciada. Es muy, muy interesante lo que comentas. De hecho, parte de lo que sería el ideal dentro de estos tribunales es que existieran tribunales especializados en seguridad social. Okay. ¿Por qué? Porque la seguridad social es una especialización aparte de la materia de trabajo. Es otro mundo, y tiene sus particularidades y principios muy, muy específicos. Lo que señalas es cierto. La ley del Seguro Social, que es sobre la que se tiene competencia en estos tribunales laborales federales, pues, si se me permite la expresión, la licencia, pues es un poema de lo que no se debe de hacer, ¿no? O es un catálogo de inconstitucionalidades. Sí. Podemos nosotros analizar sus diferentes articulados y encontramos pues muchos supuestos o muchas hipótesis donde nada más de leerlo decimos, pues aquí como que algo no cuadra, o aquí me hacen una diferenciación, o me están discriminando, o me están poniendo requisitos que a lo mejor son imposibles de cumplir porque son ajenos a mi persona, ¿no? A mi voluntad. Entonces, para eso es que están estos tribunales laborales federales, que sí quiero hacer mención. Digo, todo lo que yo señale es a título personal y obviamente previo a la reforma, ¿no? A la reforma constitucional de 2024, y que se empezó a implementar a partir de septiembre. La entonces Escuela Federal de Formación Judicial, de la mano del Consejo de la Judicatura Federal, sí trató de ir implementando diferentes cursos o actualizaciones, por decirlo de alguna forma, encaminado a la especialización de las personas juzgadoras que estuvieran a cargo de estos tribunales. ¿Para qué? Para que las controversias que se sometieran a su potestad pues fueran resueltas de una forma pues más profesional y dándole pues el lugar que se merece la materia de seguridad social y la materia de trabajo, que por mucho tiempo, hay que decirlo sin tapujos, en el derecho pues ha sido muy denostada, ¿no? Si nadie le hacía caso. Nadie le hacía caso, o la materia de trabajo no es derecho. Entonces, poco a poco se ha tratado de ir profesionalizando, y el primer paso pues es dejar juntas. Todo mi respeto para el personal de la Junta, incluso en el tribunal de mi anterior adscripción, yo tenía personal de juntas que se le dio oportunidad de trabajar y pues ahí están, ¿no? Pero siguen todavía llenas de trabajo los Siguen pobres. llenos de trabajo las juntas. No quiere decir que era personal que no quisiera trabajar o que no supiera, simplemente llegó un momento de que tuvieron un abandono institucional y se vieron rebasados, ¿no? Entonces, eso es lo que se está viendo actualmente en los tribunales laborales federales. Como bien dices, hacen falta muchos tribunales, eso es una realidad que el entonces Consejo de la Judicatura Federal dejó de lado, y espero yo que el nuevo órgano de administración judicial que empezó funciones lo retome. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mencionaste el concurso en el que yo salí vencedor para juzgador. Salimos vencedores alrededor de 51, 52 personas. Y de esas 51, 52 nos dio una inscripción a 5 o 6. No, ¿cómo crees? ¿Qué quiere decir? Que las otras 40 y tantos pues quedaron, por así decirlo de forma coloquial, en la banca. Y ahí están, ¿no? Sin juzgado, no existe un juzgado sin para tribunal. ellos. Y esto no quiere decir que obviamente viene en perjuicio de las propias personas juzgadoras, pero al final de cuentas el destinatario es el justiciable, ¿no? Entonces, al tener menos juzgados, pues la justicia es más lenta y empieza el círculo vicioso que ya vimos en las juntas y ya vimos en qué terminó.
Y, por ejemplo, ¿cuáles son los asuntos o el tipo de asuntos más recurrentes que hasta donde tú viste que ya se estaban llevando ahí? Porque creo que hay mucho por experimentar en el tema de seguridad social, ¿no? Hay muchísimo. Pero lo que ya se estaba llevando a cabo como un camino para las personas en tema de seguridad social, ¿cómo qué sería? Bueno, lo más común en los tribunales de asuntos individuales, perdón, porque hay de colectivos que están en Ciudad de México, pero con competencia a nivel nacional, y en todas las entidades, como es el caso de Baja California, aquí tenemos 3 de asuntos individuales. En los de asuntos individuales se pueden ver asuntos ordinarios, despidos, etcétera, o de acciones mixtas, o asuntos de seguridad social, tratándose de pensiones, jubilaciones, que es lo más común. Pues la más común es la de viudez. La pensión de viudez, la pensión de orfandad, la pensión por cesantía nada avanzada, etcétera, ¿no? Esas son las más comunes. Ahora, aunque pareciera la devolución de saldos, aunque ¿de la Afore? Aunque pareciera que son asuntos muy sencillos, que en teoría o en papel sí pueden llegar a ser, cada uno tiene sus particularidades. No, aquí podemos hacer una lista de toda la gente que no ha podido hacer nada de eso. Y sobre todo también las trabas que de repente se les pone a las personas, no solamente ante el Seguro Social, que es la competencia de los tribunales del Poder Judicial, sino las propias trabas en los tribunales. Hay que decirlo de esa forma. Pareciera que el usuario no nada más está peleando con la autoridad administrativa, también con la autoridad jurisdiccional, ¿no? Entonces ahí es donde es uno de los primeros pasos, que realmente las personas que estén a cargo de esos tribunales, el personal, cualquiera que esté trabajando ahí, esté comprometido con lo que es el servicio público, pero un servicio público bien entendido, no un servicio público nada más de recibir mi quincena y me voy. Darle el servicio a las personas. Yo te puedo platicar ahorita aquí un asunto que tuve cuando recién llegué a Acapulco, y aprovecho por si me están escuchando de Acapulco, un saludo para todos por allá, de una persona que solicitaba pues la pensión por viudez. Es una persona concubina, no estaban casados, el fallecido y ella. Pero aquí está bien interesante porque cuando yo llego al tribunal, el asunto ya había pasado todas sus etapas. Ya nada más estaba para que yo dictara sentencia. ¿Qué quiere decir? Pues ya se había llevado la etapa de instrucción, ya se había llevado la audiencia preliminar. Pruebas, todo. Todo, juicio, todo. Ya nada más estaba para yo llegar a fallar. ¿Qué tenía yo en el expediente? Pues no tenía nada. O sea, básicamente esta persona se había ido pues sin pruebas idóneas para acreditar primero que nada el concubinato y por tanto pues hacerse merecedora a la pensión esta, ¿no? Estuvimos platicando, secretario instructor y yo, pues muchos días porque se me había proyectado el asunto en el sentido de la improcedencia, ¿no? Y bajo la norma, bajo la legislación, bajo la jurisprudencia de la Corte, pues era lo que correspondía. Y a lo mejor lo que yo hice fue pues un poco ortodoxo, pero creo que fue lo más justo. También quienes están a cargo de esos tribunales de repente tienen que dejar de ser tan letristas y hacer una interpretación que favorezca a las personas, en este caso pues a una señora ya adulta mayor. Estamos hablando de seguridad social. Seguridad social. ¿Qué es lo que advertimos? Bueno, advertimos que ella nada más se había ido con una copia simple donde un juez civil había determinado que en una jurisdicción voluntaria que eran concubinos, que estaba el concubinato. Bueno, ya la Corte ha determinado desde 2019, hay una jurisprudencia donde señala que esto es insuficiente para acreditar el concubinato, ¿no? O sea, por sí solo, no quiere decir que no se le pueda otorgar ningún tipo de valor. Entonces lo que hicimos fue, a lo mejor señalo no lo más ortodoxo, pero creo que fue lo mejor, reponer procedimiento para llevar a cabo otra vez la audiencia de juicio. En esa reposición de procedimiento, palabras más, palabras menos, lo que hicimos fue darle vista a la parte actora, en este caso la señora, para que me señalara algunas otras probanzas, ya más o menos le dimos luz de lo que tenían que llevarnos. Ya en la audiencia de juicio, pues cumplió con eso, y lo que hicimos fue en ese momento dictar sentencia de forma oral en donde se le concedía la pensión. Wow, no, pero pues tú lo estabas viendo ahora así desde otro ámbito. ¿Sabes qué, Eric? Vamos a ir a un pequeño corte. Pues ya regresamos aquí a nuestro episodio de pensiones federales. Bueno, casi todas las pensiones son federales, ¿no? Con el licenciado Eric García Jauregui. Nos está platicando ejemplos, casos prácticos de lo que se llevan en los tribunales individuales de trabajo. Así es.
Sí, licenciada. Bueno, a mí me gusta platicar así como lo cotidiano, Claro. lo práctico que uno va viendo. Para que las personas sepan qué es lo que seguramente tienen un conocido que tiene Sí, algo así. por ahí alguien dice, oye, pues le pasó esto a fulanito, a fulanita, Sí. entonces ya saben más o menos qué hacer. Sí hay algo que hacer, porque de repente la gente sí se agüita, ¿no? De que no Sí. piensan que ya no hay nada y pues ya el seguro social dijo que no. No, el seguro social me dijo que no, entonces no me toca nada y a lo que sigue, ¿no? Pues sí. Y entonces, pues hay que acudir a los diferentes tribunales. Obviamente, lo comentábamos, hay que acudir también con abogados, abogadas que realmente estén comprometidos con esta materia, que Claro. traten de ayudarte y pues que acudan a las instancias que tengan competencia para ello, ¿no? Ujú. Entonces, y para eso pues también es importante la capacitación constante, ¿no? Hay que irnos capacitando pues, poco a poco, ¿no? Todos los días. Y por eso me gusta a mí platicar ejemplos prácticos para que cualquier persona diga, pues esto me pasó a mí o le pasó a un amigo, amiga. Ay, historias. Antes que venir a platicar tal cual leyes o artículos, etcétera, y nos aburrimos todos, ¿no? Sí. Entonces, no sé, si quieres, platico un asuntito, Sí, un por caso. favor, platícanos ejemplos de cómo resolvían o qué proceden en Que esos procede, casos, por ¿verdad? ejemplo, ¿qué dice el artículo? Bueno, dije, no voy a decir artículos y lo primero que digo, ¿no? ¿Qué dice el artículo 132 de fracción primera de la Ley del Seguro Social vigente? ¿Eh? Si ustedes van ahorita ahí a su computadora y lo buscan, esto es lo que va a decir. Dice, no tendrá derecho a la pensión de viudez que establece este artículo los siguientes casos. La fracción primera, cuando la muerte del asegurado Ujú. acaeciera antes de cumplir 6 meses de matrimonio. Entonces aquí ya nos Ah, encontramos muy buen tema. en un problemón. A ver, me casé, estoy en plena luna de miel, por así decirlo, y que se muere mi pareja. Entonces, no obstante, como si no fuera suficiente el golpe emocional, pues además la ley del Seguro Social me dice que no tengo derecho a una pensión. ¿Qué ha ocurrido aquí? Bueno, aquí tenemos un asunto Ujú. muy interesante que lo resolvió la segunda sala de la Suprema Corte, la anterior segunda sala. Ya no existen salas, hay que tenerlo eso muy en cuenta, y también tenemos que empezar a ver poco a poco el impacto que puede tener esto en la resolución de los conflictos de seguridad social, porque hay que tener en cuenta que al haber salas especializadas o semi especializadas en el alto tribunal, pues entendería que las personas que están colaborando en cada una de estas salas pues son especializadas en ciertos temas. Entonces ahora lo va a ver el Pleno, vamos a ver cómo funciona, esperemos que por el bien de México pues funcione bien. Esperemos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, una persona solicitó el otorgamiento de una pensión de viudez como consecuencia de la muerte pues, de su pareja. La prestación le fue negada, como ya comentamos, acudió al Seguro Social, le fue negada básicamente porque le dicen, pues no cumples con la fracción primera del 132 de la Ley del Seguro Social, ¿qué quiere decir? Te casaste en esta fecha, se murió acá y entonces no tienes los 6 meses que requieres. Mínimo deberías de tener 6 Que mínimo debería tener. Entonces, esta persona acude ante un juez de distrito mediante amparo indirecto. El juez de distrito que señaló, bueno, pues concedió el amparo solicitado por considerar que este precepto, el 132 fracción primera, es contrario a los derechos fundamentales de igualdad, no discriminación y seguridad social. Ojo, Claro. aquí muy interesante. Y digo, esto yo me hago responsable de lo que yo diga, ¿no? A lo mejor por ahí, derivado de todos estos temas, sumados a otros, es que pasó lo que pasó en el Poder Judicial. Contra esta determinación, el presidente de la República, en 22, ya sabemos quién era, interpuso un recurso de revisión. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es posible, juez, que creas que esta limitante es discriminatoria? No, que no se le conceda la pensión. Ese fue el presidente de la República. A la persona le habían dicho, ¿sabes qué? Pues sí, tienes razón, tú no puedes, no importa que tengas menos de 6 meses, Ujú. esa norma viola tus derechos humanos, lo que hemos platicado muchas veces aquí, pero ¿quién creen? Las autoridades no les gusta que digan que se violan los derechos humanos de las personas, así que Exactamente. se van a la revisión para que la Corte, me imagino, resuelva, ¿no? Entonces se fue a la revisión, conforme con esta determinación el presidente de la República de aquel entonces se fue a la revisión y la extinta segunda sala determinó que este artículo 132 fracción primera, donde se establece un mínimo de 6 meses para que seas beneficiaria, por así decirlo, de esta pensión por viudez, pues básicamente es inconstitucional. ¿Por qué? Porque injustificadamente restringe derechos Claro. de la persona pues, viuda en su básicamente en el acceso a una pensión, que vuelvo a lo que señalamos en el bloque anterior, no es una concesión gratis, graciosa, como se le dice por parte del Estado, que el Estado te lo dé nada más porque le caes bien. Es porque es un derecho
que ya se fue ganando, por así decirlo, el trabajador a lo largo de su vida pues laboral, ¿no? Claro, o sea, tú estás casado desde el día que firmas tu acta de matrimonio. No tendría por qué convalidarse tener 6 meses para tener ese derecho, ¿no? Porque ojo, qué bueno que comentas esto, licenciada. La propia ley del Seguro Social hace una excepción. O que tengas hijos. Dice. O sea, ay, pero no puedes tener un hijo de 6 Sí. meses. Sí. Bueno, a lo mejor de antes, ¿no? Pero dice, si tienes hijos, no importa cómo te mueras. Ok. O sea, a lo mejor esto tiene un fin que pues proteger a la familia, etcétera. Ok, pero te discrimina. Pero te discrimina, es un trato diferenciado injustificadamente, que señaló la sala en el estudio. Okay. Aquí lo que dice la sala es que se estima que se hace una exclusión injustificada. Claro. ¿Por qué? Porque no existe un dato objetivo donde tú puedas dar un trato diferenciado a situaciones a lo mejor análogas. Al final de cuentas, acá también tienes una viuda, acá Claro. también, y ojo. Sí, ¿por qué 6 meses y no 4 y no 3 y no 9? Además, No existe una justificación, ¿no? Se ade- consumó el matrimonio, casi te ponen. además, la sala determinó que el legislador condiciona a un requisito que es ajeno a la voluntad de las partes. Es decir, Claro. ¿cuándo me voy a morir? Salvo países desarrollados y en algunos supuestos que pues, no vamos a abordar ahorita, pues tú no puedes planear cuándo te vas a morir, ¿no? Claro. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que te están imponiendo un requisito que escapa de tu voluntad, que escapa de lo que tú puedes o no puedes hacer. De ahí que la Corte determinó esto. ¿Pero qué tenemos que hacer? Bueno, si vamos al Seguro Social, seguramente van a seguirnos negando las pensiones en esos supuestos. Pues bueno, Si eres viuda con menos de 6 meses de haberte casado, pues bueno, tendrás que acudir a las autoridades jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia lo que obliga es a los órganos jurisdiccionales, no a los órganos administrativos. Claro. Entonces el Seguro Siempre Social tendrías que ir a amparo. tendrás que ir, y eso pues nos lleva también a un tema que está actualmente muy en debate, los efectos ahora de las concesiones de amparo, que si son para efectos para toda la sociedad, para nada más para quienes promueven el amparo, No, y etcétera. lo que dicen, no, nada más se van al amparo la gente que tiene dinero. Pues a veces. A veces, y habrá que analizar si la reciente reforma en materia de amparo pues amplía el espectro de las concesiones o lo restringe. Claro. Y entonces es en perjuicio de las gentes que menos tienen, ¿no? Para poder acudir ante un servicio especializado y que le presenten un amparo en estos casos, ¿no? Ese sería uno de los casos que me gustaría platicar. O sea que esos asuntos podían llegar a ti, pero siempre y cuando si hubieran negativa. ido al amparo. Estos asuntos llegaban con nosotros con la negativa. La negativa de que Del no Seguro procedía. Social. ¿Y tú nada más aplicabas esa jurisprudencia? Podíamos aplicar esta jurisprudencia viendo los casos, ¿no? Hubiera los demás requisitos, me imagino. Exactamente, que la persona fallecida cumplía con los requisitos de semanas, etcétera. Pero si los cumplía, nosotros lo que hacía en mi caso era desaplicar esa fracción, esos 6 meses. Sí, ¿no? porque podía pasar, me imagino, ¿no? Y ha de haber muchos casos prácticos de ese tema. Hay gente que no se casa y que vive en concubinato, ¿no? Entonces, después decide casarse porque a lo mejor su pareja ve que está enfermo o que simplemente decides, como tú dices, nadie sabe cuándo se va a morir. Aunque estés enfermo, puedes durar 8 meses, 1 año, 3 meses. Entonces ahí violarías un derecho de una persona que ya trabajó, ya pagó sus cuotas, ya tiene una larga experiencia de seguridad social y que al final sus benefactores no puedan tener ese beneficio, pues es muy ilegal por parte del Estado, ¿no? Sí, así es. Y también tenemos que tener en cuenta, ahorita que comentabas de personas que a lo mejor no se casan o que son concubinos también, es el castigo social que hay luego. Uh-huh. Hay un caso bien interesante, un caso real, si me permiten así rapidito, ¿Sí? de una persona que fallece en un accidente de moto. Un hombre fallece en un accidente de moto. Resulta que no iba solo, iba con una persona pues que era su con su concubina, su novia. Y esta persona pues estaba casada. ¿Qué ocurre acá? Resulta que la persona con la que tiene el accidente, que no le pasa nada, pues se esconde, pero no porque haya tenido algo que ver en el accidente, simplemente se esconde, pues como que por la vergüenza de lo que ocurrió. Los cacharon. Me van a agarrar aquí, pues aparte no tengo derecho a nada, yo soy la otra. Palabras, o sea, se murió. Palabras, sí, la persona se murió y aparte dice, pues yo no tengo derecho a nada, ¿no?
¿Qué ha determinado la Corte en estos casos? Ya aterrizándolo a los criterios jurisdiccionales. Básicamente dice que pues, concurren los derechos. Entonces, tanto tiene derecho una persona como la otra, siempre y cuando se acrediten ciertos requisitos, ¿no? Y esto es muy importante decirlo que a mí me tocó hace meses en una escuela, platiqué este caso un poco más a profundidad y por ahí una persona del público levanta la mano muy indignada y me dice, lo que pasa es que ahora todos los derechos son para las otras. Así me dijo, ¿no? Tal cual. No, bueno, es para todos. Yo le comentaba eso. No, es que no estamos juzgando una situación, un estado civil. Estamos... moral. O moral. Aquí se trata de que todas las personas tengan todos los derechos de forma amplificada. Entonces, alcanza para todos, no te van a quitar. Alcanza para todos, no te van a quitar. Bueno, sí, porque se reparte. Pero bueno, tenemos que empezarnos a cambiar esa forma de pensar donde castigamos a la mujer, porque hay que verlo así, no lo digo yo, son datos estadísticos. Sí, no hay concubinos casi. La mujer es la que se ve más afectada, la mujer es la que se ve más afectada en los fallecimientos, vaya. Claro. Porque se dedican al hogar, porque se dedican a cuidar a las personas adultas mayores, a los hijos, etcétera. Por lo regular no salen a lo que es la vida de trabajo laboral. Entonces dependen de este tipo de pensiones, ¿no? Entonces el hecho de que se les restrinja por algún motivo que sea ajeno a su voluntad, pues claro que perjudica sus derechos. Claro, no, qué terrible. Pues bueno, es bueno saber que están estos derechos y se hacen valer precisamente en estos tribunales individuales. Me tengo que aprender esa palabra, son nuevos. ¿Qué otros casos tenemos también, Eric? Mira, por ejemplo, aquí tenemos un caso, también volviendo a la cuestión de los requisitos que te imponen ajenos a tu voluntad con las muertes. Tenemos el caso de un trabajador que había cotizado cierta temporalidad, ya tenía cumplidos a lo mejor los años o las semanas que te exige la legislación del Seguro Social, ya sea, en este caso es la legislación del 73, que es la vieja ley del Seguro Social. Sí. Se reactiva, ¿qué quiere decir? Pues vuelve a la vida laboral formal, cotizando, y la ley del Seguro Social nos impone ciertos requisitos para que puedas acceder a una pensión después de un periodo de que estuviste sin cotizar. Entonces se reactiva si duraste tanto tiempo, o sea, obviamente entre menos tiempo duraste inactivo, claro, pues menos tiempo requieres para reactivarte. Bueno, ¿qué ocurrió acá? Acá ocurre que una persona dejó de trabajar por un periodo prolongado, regresa a la vida laboral formal cotizando y fallece. Entonces la esposa acude ante el Seguro Social solicitando esta pensión. ¿Por qué? Pues porque murió el esposo. El asegurado. ¿Y qué le dicen el Seguro Social? Y no tengo nada contra el Seguro Social, tengo muy buenos amigos, pero... pero es la autoridad que hace todo esto. Son clientazos. Le negó la pensión de viudez por el fallecimiento, obviamente, de la persona trabajadora, diciendo que no se completó el periodo de reactivación, que en este caso le pegan 52 semanas, básicamente un año, ¿no? Pero entonces, estaba activo, ¿no? Estaba activo. Anteriormente a estar inactivo, había cumplido con las semanas que le pegan para poderse pensionar, pero bueno, ¿qué determinó la Suprema Corte? La segunda sala, digo que ya no existe, pero en su momento sí emitió criterios muy importantes en materia de seguridad social. Qué padre, ojalá volvamos a ver esos criterios innovadores. Esperemos que sigamos por ese camino. Aquí se dice, pues básicamente que ese artículo, en esa fracción donde restringe el derecho a la viuda para que acceda a la pensión, pues restringe y está violentando lo que es la seguridad o el derecho a la seguridad social. Además, siempre volvemos a lo mismo. Esta persona ya había cotizado lo suficiente, no es un regalo por parte del Estado, y entonces no existe un motivo objetivo o válido para que se le restrinja en la concesión, ¿no? Aquí lo que señala es lo que más o menos comentaba hace ratito. No quiere decir que en todos los casos lo vas a otorgar. Sí. Hay que fijarnos que la persona fallecida haya cumplido con los requisitos, como en este caso de las semanas. Ya los cumplió.
pues no pudo llegar a las 52 semanas porque se murió. Claro. Evidentemente es un caso que es un supuesto. Pero a lo mejor ya tenía escapa. 500, 1000, 1200. ¿no? Exactamente, entonces... Simplemente se reactivó su actividad y tiene derecho. Y falleció porque pues falleció, no le ajeno a su voluntad, evidentemente, repito. ¿Para qué fallece? Ay. Pues para qué no los avisaste con tiempo, ¿no? Entonces son supuestos que se van a ir viendo. Obviamente este caso o este tipo de casos, seguramente quien nos está escuchando o viendo conoce a alguien y dice, bueno, pues que la ley de Seguro Social dice que no cumplió con las semanas, pues ya ni modo, no hay nada que hacer, se perdió. No se perdió nada. Acude ante el Seguro Social. Seguramente nuestros amigos del Seguro Social lo van a negar, pero bueno, puedes acudir a los tribunales laborales federales haciendo valer esta situación y esperemos que en los tribunales laborales pues tengan a bien aplicar estas jurisprudencias, ¿no? Oye, Eric, una pregunta. Por ejemplo, ¿las pensiones del ISSSTE no se ven ahí? No, las pensiones del ISSSTE son del apartado B, trabajadores burócratas, por así decirlo, y entonces esas no tiene competencia los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Son únicas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ah, exactamente. Okay. Aunque sean federales ustedes también, no. Sí, pero la competencia se divide en que todos los conflictos que sean del apartado A, particulares, son los tribunales federales, tribunales laborales federales. Apartado B, conflictos laborales, es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Seguridad Social, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Entonces así está como está dividida la competencia. Entonces, todo el tema de pensiones allá es Seguro Social. No hay otra... De Seguro Social y también de contratos colectivos de trabajo de las diferentes entidades o dependencias. Por ejemplo, del Seguro Social, de Pemex, de CFE, lo que son los contratos colectivos de trabajo que ellos manejan. Ellos manejan un régimen de jubilaciones, ¿no? Okay. Si ya es particular para sus agremiados, si cumplen con ciertos requisitos, pues Pemex tiene un catálogo especial, Seguro Social, CFE, también eso conoce los tribunales laborales federales, ¿pero por qué? Por la competencia que tienen respecto a estas entidades del Estado, ¿no? Y por ejemplo, entonces, pero también en estos tribunales individuales se ve el tema de las afores, de las... Sí, ¿cómo se dice? La devolución. ¿De las aportaciones? Sí, tuve un asunto, también la devolución del Infonavit. Que no usaste. Que no lo usaste. Tuvimos un asunto muy, muy bonito, digo bonito porque el final que tuvimos, una persona de 77 años, si no mal recuerdo, el señor, pues no voy a decir su nombre. 77 años, pues ya una persona en edad avanzada, pero además de eso, sus condiciones físicas pues deterioradas, ¿no? Okay. Llegamos a la audiencia de juicio. Un asunto, pues ya, la verdad, rezagado ahí en el tribunal, derivado de lo que te comentaba al principio, los huracanes, etcétera, cambio de titular y bastante trabajo. Vemos el asunto y, pues, un asunto relativamente sencillo. El expediente no pasaba de 50 páginas, entonces dijimos, pues, ¿esto qué está pasando aquí, no? Sí, porque está atorado. Porque está atoradísimo. Básicamente, lo que quería la persona es nada más la devolución de su saldo a favor. Y ya, era lo único que solicitaba. No había ni siquiera conflicto porque del otro lado estaba el Infonavit, si no mal recuerdo. Ni siquiera había acudido al juicio, teniendo rebeldía, como quien dice, por decirlo de una forma. Y yo le pregunto a la persona, oiga, señor fulanito, ¿no? ¿Por qué ese asunto no ha salido? O sea, yo muy extrañado porque le digo que esto lo vi yo en diciembre del año pasado y el asunto inició por allá del 21, no finales. O sea, ya tenía como 2-3 años ahí. Dice, pues no sé, pero yo vengo cada determinado tiempo y pues me dicen que me espere, que no sé qué, que me vaya esperando. Y mientras pues no tengo ninguna resolución. Entonces aquí es donde yo digo que, miento, no era audiencia de juicio, era audiencia preliminar. ¿De qué se tratan las audiencias preliminares? Así nomás rapidito. Las audiencias preliminares es una vez que termina la instrucción. ¿Qué es la instrucción? Demanda inicial, emplazamiento, contestación, hay contestación, réplica, contrarréplica. Eso lo ve el secretario de instrucción, nada más. No necesita el visto bueno o la firma de la persona juzgadora. Y una vez se concluyen esa fase, esas etapas, pues bueno, ya pasa a lo que son las audiencias ante el juez o jueza. La audiencia preliminar, palabras muy sencillas, es depurar el procedimiento. Punto. Okay. Ahí ves qué pruebas te vas a llevar a juicio, cuáles no. ¿Por qué no? Pues porque a lo mejor no hubo oposición, se aceptaron los hechos, son hechos no controvertidos, son sobreabundantes, hay muchos supuestos. Se ven también algunos incidentes, etc. Posteriormente,
la Ley Federal del Trabajo nos indica que terminando la audiencia preliminar, tú citas para audiencia de juicio dentro de los 20 días, ¿no? Ojalá fuera así. Sí, digo porque seguramente van a decir, pues, fijabas en tanto tiempo las audiencias. Bueno, pues no teníamos de otra, ¿no? El calendario lleno. Es a lo que voy, que más que perjudicar a quienes quedaron en las bancas, perjudica el justiciable no tener juzgados, ¿no? O tribunales. Claro, y con la reducción de presupuestos, pues ahí te encargo. La cosa es que esta persona ya había ido como unas 5 o 6 veces anteriormente de Chilpancingo a Acapulco, que es un trayecto como de 1 hora y algo en autobús. Ya se gastó su dinero. Ya se gastó su dinero. En autobús pues serían, no sé, unas 2-3 horas, dependiendo. Y le dije, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo que, vuelvo a lo mismo, a lo mejor yo hacía muchas cosas que no están tan ortodoxas, pero le dije, ¿sabe qué? Aquí yo no advierto la necesidad de hacerlo volver. Claro. Vayas a comer algo, regresemos en la tarde para la de juicio. Y ahí mismo fallamos. Entonces, ¿qué es lo que vimos ahí? Pues bueno, a ver, es muy fácil. Tienes las semanas, la edad, etcétera, pues sí, ahí va para atrás. Tenías dinero aportado, entonces ahí está el dinero. No lo usaste. Va para atrás. Pero a lo que voy con que el asunto muy bonito es que en una de esas yo le pregunté a la persona que le hablé y como que no me contestó otra cosa. Y le pregunté que si me escuchaba bien, me dijo que no. Ay, que no escuchaba. Y me dijo, para eso quiero mi dinero. Ay, no, ya voy a llorar. Dice, para eso quiero mi dinero, para comprarme un aparato, ¿no? Entonces digo yo, ¿hasta dónde llega? Oye, Eric, ¿pero por qué tienes que ir a juicio para que te devuelvan ese dinero? Pues ya lo dijo, ahora sí que hay un programa por ahí, ¿no? Ya lo dijo la Corte en la contradicción de criterios que señalamos hace ratito, ¿no? Para mí... O sea, ¿por qué no te lo devuelven y ya? Para mí es un requisito excesivo. Claro. Ir a conciliación, ir a juicio, debería ser un trámite administrativo meramente, que quede en sede administrativa, pero bueno, así está la legislación. Ojalá en algún momento los legisladores... Tanto ese como el de la Afore se me hace una grosería que la gente tenga que contratar a un abogado, que le haga una demanda, que vayas a ver si te lo quieren devolver, que te van a decir que no, que tampoco entiendes por qué no te lo devuelven, ¿no? Y hasta que vayas a un juzgado, o sea, ¿te aventaste qué? 2 años? Sí, y volvemos a lo mismo, o sea, le pones trabas a las personas más vulnerables, ¿no? Aquí es una persona adulta mayor, porque todos van a ser adultos mayores. Adultos mayores, pero ya... Súper mayor. Súper mayor. Con una condición física, pues algo vulnerable. Claro. No vivía ni siquiera en la residencia del tribunal. Es hacerlo, dar vueltas, etcétera. Es lo que se ha criticado muchas veces, que los criterios de los altos tribunales, en este caso de la segunda sala, así como hemos dicho que tiene criterios muy atinados, también hay otros criterios muy letristas. Es que el artículo fulano dice que la conciliación y acá el otro artículo dice que tienes que acudir. Bueno, sí, pero a ver, es obvio que ya cuando lo vas viendo día a día, a ras de piso en los tribunales laborales o en la litigada todos los días, etcétera, porque hay muchos asuntos que no llegan a los tribunales, que se para el problema ahí con los propios abogadas. Sería el ideal, ¿no? Pero cuando están en las altas cortes no ven estos problemas a ras de piso. Entonces, no, es que la Constitución dice esto, la Ley Federal del Trabajo dice esto otro, entonces vente. Son temas que hay que analizar. Digo, nosotros hacemos cada quien el trabajo en su trinchera, ahora me toca de este lado. Pues tenemos que promover ahora sí que los derechos de los adultos mayores, así como se protege a los derechos de los niños, niñas y adolescentes como personas vulnerables. Yo creo que ahora toca que también con esta nueva ola de gente que se está haciendo adulto mayor, pues también ellos, ¿no? Sí, hay que privilegiar los derechos humanos de todas las personas, pero por supuesto que hay quienes están en una situación de vulnerabilidad especial. Claro. ¿No? En este como caso, estas personas que no escuchan ya igual, no ven ya igual, su raciocinio es un poco más lento, su movimiento motriz. Exactamente. O sea, el dinero es menos. A final de cuentas sí se encuentran en un estado de vulnerabilidad y el Estado no está volteando a ver eso, ¿no? Así es, y tenemos que tener en cuenta una cosa. Vuelvo a lo mismo, a lo mejor soy muy reiterativo en esto, pero todo ese tipo de concesiones no son gratis. No. Para nada es gratis, al contrario. Bastante le cuesta a la persona trabajadora en su vida cotidiana las aportaciones, etcétera, ¿no? Para que te pongan trabas, ya sea no por trabajaste 5 años, trabajaste al menos 25. Exactamente, más de la mitad de tu vida a veces. Hay gente que se va a 40 años, etcétera, ¿no?
Entonces, sí es importante. Y el Estado está dejando de cumplir con lo que dice el artículo 1 de la Constitución, es decir, proteger, promover, que sea de forma progresiva, etcétera. El artículo 4 de la Constitución. Entonces, tenemos que voltear a ver un poquito más eso y pues si no lo hacen las autoridades, pues acá estaremos nosotros de este lado, ¿no? Para ver. Claro, empujar. Híjole, Eric, pues qué padre lo que te tocó trabajar ahí. Qué lástima que te dejaron ir, la verdad no saben lo que se perdieron, pero creo que los ciudadanos ganaron más contigo acá afuera, estoy segura. Vas a ver que va a haber mucha gente más beneficiada contigo por acá afuera, ayudando a defender sus derechos. Pues yo estoy muy contento, ¿no? Estoy muy contento acá de este lado. Volví a mi casa, volví a Tijuana. Bienvenido, y te extrañamos a ti y a toda tu familia. Quiero mucho acá al norte. Y sí, o sea, hay que ver lo positivo a todo, ¿no? Ahora estamos en esta nueva fase. Estoy muy contento. Yo muy agradecido por la invitación, por venir a platicar un ratito. Vuelvo a lo mismo, me gusta platicar asuntos prácticos de lo que vamos viendo. Habrá algún otro espacio donde podamos ser un poco más académicos, etcétera, más formales. Pero acá se trata de que lo poquita información que llegue a la gente, pues bueno, que sea de utilidad y que sobre todo se identifiquen con lo que, pues a mí me pasó esto, ya sé más o menos a dónde acudir. Y antes de que se me pase también, no es necesario que acudas ante un abogado particular si no tienes el presupuesto o el dinero, ¿no? Okay. También puedes acudir a la Defensoría Pública Federal, que hay asesores jurídicos especializados en materia de trabajo. También puedes acudir a la Profedet, donde te tendrán que atender. Ojo, ellos son totalmente gratuitos, Profedet, de Defensoría Pública Federal, no te van a cobrar un solo peso. Entonces se tendrán que ayudar en su caso, y si no, pues bueno, ya acudirás con el abogada sí, ya es algo ya muy complejo de tu preferencia, ¿no? Y perdóname que me puedo hacer un comentario final, un comercial final. Nada más quiero aprovechar el espacio para exhortar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial de la Federación para que den cumplimiento al 10º transitorio de la reforma judicial publicada el pasado 15 de septiembre de 2024, en donde se dice que a las personas juzgadoras cesadas se les pagará la indemnización que corresponda. No se está pidiendo nada que no corresponda, ya lo estuvimos viendo aquí, no es nada gracioso, no es nada gratis. También fueron trabajadores. También fuimos trabajadores, básicamente nos cesaron sin ningún juicio y sin ninguna pruebas de forma generalizada, y lo que se está exigiendo, porque no lo estamos solicitando es una exigencia porque nos corresponde, es el pago de esta indemnización y que las autoridades, repito, Poder Judicial de la Federación, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, no sean los primeros violadores de derechos humanos y cumplan con sus obligaciones. Claro que sí, tienes toda la razón y es su derecho conforme a la ley, ¿no? Como el derecho que tienen los particulares, también tienen los juzgadores. Entonces, pues bueno, gracias por acompañarnos. Gracias por ilustrarnos con tantos comentarios tan padres y anécdotas. Y pues, ¿qué tal? Esto fue Cafeteando Derecho con Sara Chávez. Esto fue Cafeteando Derecho, charlas cotidianas de cultura jurídica, conducido por Sara Chávez. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Cafeteando Derecho. Hasta la próxima.